¿Listo? Estoy actualizando y todavía no sale. Ya. Listo. Okay. Muy buenos días. Les damos la bienvenida al conversatorio La restauración de paisajes como oportunidad para el desarrollo sostenible, que ha sido organizado de forma colaborativa por el VETAS Perú, el VETAS Bolivia y el VETAS Guatemala. Para dar la bienvenida formal al evento, cedo la palabra a Vinolia Porcel, quien es directora del VETAS Perú. Adelante. No, Vinolia. Vinolia, su micrófono, por favor. Perdón, muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todas y todos los participantes en este conversatorio sobre la restauración de paisajes como oportunidad para el desarrollo sostenible. Hace unos días, exactamente el 21 de marzo, se cumplieron 8 años desde que se declaró el Día Internacional de los Bosques con el fin de sensibilizar y reflexionar sobre el importante rol que cumplen los bosques en relación al bienestar humano y la vida silvestre. Por otro lado, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua desde hace casi 30 años como una forma de generar conciencia acerca de la relevancia de este recurso. Y el día de hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima y la adaptación al cambio climático. La conmemoración de estas fechas contribuye también a incentivar la reflexión en torno a la relación entre los bosques y el agua. ¿Cómo los bosques mismos y su restauración contribuyen al bienestar y el desarrollo? ¿Cuál es el verdadero valor del agua en distintos ámbitos? ¿Cómo gestionar estos recursos en un contexto de cambio climático? ¿Cómo integramos estas dimensiones en nuestro quehacer las organizaciones que estamos vinculadas con el desarrollo rural y urbano? Desde el VETAS trabajamos con poblaciones vulnerables en distintos países en desarrollo. Estas poblaciones viven relacionadas a diversos ecosistemas naturales y en gran medida dependen de los servicios que brindan estos ecosistemas para sustentar sus medios de vida. De allí el interés que tenemos de contribuir a la gestión sostenible de los recursos naturales. Este trabajo implica conocer el paisaje para gestionar distintas estrategias integrales que relacionen la gestión de los recursos naturales con el desarrollo sostenible. La restauración de los ecosistemas dentro del paisaje se muestra como una estrategia que brinda muchas oportunidades de complementar distintas actividades productivas, sociales y ambientales que se interrelacionan para permitir que las poblaciones vulnerables mejoren su calidad de vida. Nos interesa mucho compartir la experiencia obtenida desde distintos proyectos a lo largo de varios años, a fin de contribuir a la generación de conocimientos para mejorar las prácticas de restauración y facilitar el diálogo interdisciplinario. En ese sentido, el objetivo de este evento es el de visibilizar el aporte de la restauración o recuperación de la cobertura vegetal para mejorar la disponibilidad hídrica y el bienestar de las poblaciones y comunidades. Quiero felicitar al equipo del programa Bosques Andinos, liderados por Francisco Medina, por la iniciativa de llevar adelante este conversatorio. Y agradecer a nuestros colegas del VETAS Bolivia y el VETAS Guatemala por su disposición a sumarse a este espacio de compartir experiencias. Y a todos y cada uno de ustedes por su interés de participar en este conversatorio. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vinolia, por su bienvenida a este conversatorio. Y ahora, para dar una introducción al tema de restauración, invito a compartir unas palabras a Caspar Schmidt, quien es asesor del programa País en el VETAS Perú. Gracias, Vinolia. Gracias, Natalia. Muy buenos días, tardes, estimadas y estimados colegas y participantes.
Soy grato de poder compartir unas palabras sobre la restauración de paisajes con ustedes. Les invito a un viaje a este valle de montaña que se ve en el fondo. Es un valle con humedales, cultivos, pastos, pueblos y bosques de montaña. Un valle importante para la producción de papa, la ganadería, la conservación de la biodiversidad, el turismo y también la espiritualidad. ¿Dónde está este valle? No en los Andes, sino en el Himalaya oriental de Bután. Pero creo que este valle comparte muchas características con los valles de los Andes o de las tierras altas de América Central. A partir de este paisaje, me gustaría destacar 3 aspectos seleccionados de la restauración del paisaje. La restauración del paisaje como proceso orientado hacia el futuro. Veamos el término restauración. Se trata de rehacer algo. En primer lugar, se refiere a una condición pasada, en nuestro ejemplo, a la extensión de los humedales antes de que los pueblos crecieran y la gente ampliara sus tierras de cultivo. Sin embargo, promovemos la restauración del paisaje con un propósito futuro para mejorar los medios de vida o para mantener los servicios de los ecosistemas. Así, al restaurar los paisajes, hacemos algo para el futuro con una referencia al pasado. Creamos conjuntamente algo nuevo basado en la experiencia existente, el potencial futuro de un paisaje y de las comunidades y las proyecciones sobre las necesidades futuras. Eso nos lleva al segundo punto, la necesidad de la participación en el desarrollo de una visión conjunta de un paisaje y establecerla en la gobernanza local para garantizar la sostenibilidad. Restaurar los paisajes nunca es fácil. Los objetivos de desarrollo sostenibles, ODS, están muy bien envueltos, pero adentro hay muchas tensiones entre los diferentes objetivos. Al nivel del paisaje, existen múltiples intereses que compiten entre sí. En los bosques del Himalaya hay tigres, también en estos bosques. En los Andes tenemos el puma. Pero la coexistencia entre los depredadores y los seres humanos solo es posible si ambas partes tienen suficiente espacio. Entonces, integrar los intereses contrapuestos requiere un acuerdo, un compromiso que debe ser transigido por todas las partes interesadas de forma participativa, inclusive por las mujeres y los grupos desfavorecidos. Además, el proceso de desarrollo de una visión conjunta para un paisaje y de trabajo para la realización de esta visión solo puede ser sostenible si la visión se integra en el sistema de gobernanza local. La forma de hacerlo depende en gran medida de las condiciones específicas del sitio. De ahí el tercer y último punto. Restauración adaptiva y integradora. Los ODS proporcionan una orientación general. De forma complementaria, la cultura, la tradición y las creencias locales suelen aportar valores y dimensiones adicionales. En este valle de Bután, la espiritualidad
es muy importante. Hay un monasterio muy importante que es también un destino para una peregrinación. En nuestra región, la Madre Tierra es un concepto clave para nuestros hermanos y hermanas. Entonces, más allá de las medidas técnicas, como la restauración de ecosistemas o la mejor gestión de los recursos hídricos, hay otros elementos clave que hay que tener en cuenta: el patrimonio cultural y religioso de un paisaje y de una sociedad y, por supuesto, los conocimientos locales. Para restaurar con éxito los paisajes vivos, tenemos que leer cada paisaje individualmente y comprender las múltiples interconexiones que hay detrás de su superficie. Estos tres aspectos, orientación hacia futuros objetivos, participación y sostenibilidad, y adaptación del enfoque a las condiciones específicas de cada paisaje, son, desde mi punto de vista y experiencia, claves para el éxito de la restauración del paisaje. Agradezco el equipo del programa Bosques Andinos por esta iniciativa de tener este evento verdaderamente regional. Agradezco a nuestros colegas de Bolivia, Guatemala y Perú por compartir su experiencia y les agradezco a todas y todos por su atención. Gracias. Muchas gracias, Caspar, por tus palabras y por la introducción que le has dado al tema. A continuación, vamos a tener la charla magistral La restauración de bosques andinos y sus vínculos con el agua, a cargo de Roberto Cometer, quien es asesor regional del programa Bosques Andinos y que es un profesional que cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en la gestión de recursos naturales. Roberto es un profesional fuertemente comprometido con la gestión social de los ecosistemas forestales andinos, especialmente su manejo sostenible, restauración y adaptación al cambio climático. Con grandes aportes en la investigación y gestión de conocimientos, es también un apasionado de la docencia universitaria y de la asesoría en las tesis de investigación. Entonces, tras esta presentación, cedo la palabra a Roberto Cometer. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla un ratito. ¿Se está compartiendo? Sí. Natalia, ¿sí? Lo podemos ver, pero pónganlo en modo presentación. Listo. Sí, está en modo presentación ahorita. Genial. Ok, muchas gracias. Gracias a todos, o buenos días a todos y a todas, y gracias por permitirme presentar la restauración de los bosques andinos y sus vínculos con el agua. Primero definimos restauración y hemos tomado la definición de Carolina Murcia, porque es una definición que ella la desarrolló en un trabajo en los Andes andinos, precisamente, en un trabajo que se hizo de forma sinérgica entre el programa Bosques Andinos y CIFOR. Entonces, en este caso, la restauración es revertir la degradación de los sistemas naturales, recuperar la biodiversidad y los servicios ambientales, combatir los efectos negativos del cambio climático y complementar las estrategias de manejo del paisaje para la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Ok, ahora sí entramos a la relación de la restauración de los bosques andinos y sus vínculos con el agua. Y acá podemos decir que las relaciones entre los bosques y el agua son múltiples y variadas, influenciadas por varios factores, y hemos tomado acá 4 factores importantes. Por ejemplo, las condiciones climáticas, especialmente los regímenes de precipitación, la geomorfología, geología y suelos, que condicionan el almacenamiento y la movilización del agua, la cobertura vegetal, que responde al uso del suelo y a su manejo, y acá estaría inmersa la condición social, y el tiempo, que es un factor crucial y que además influye en los 3
factores anteriores. Nos concentramos en la cobertura vegetal, que es lo que más nos interesa y además es el factor donde nosotros podemos tener mayor influencia. Y dentro de la restauración se busca incrementar el volumen de la biomasa. Este incremento del volumen de la biomasa influye en las tasas de evapotranspiración y en el caudal, tanto el base y punta, como vamos a ver más adelante cómo es esta influencia. Al aumentar la biodiversidad y al aumentar la cobertura vegetal con la restauración, entonces se aumentan las capas de hojarasca que contribuyen a desarrollar una micro y macrofauna. Esto mejora la porosidad del suelo y reduce su densidad, lo que incrementa las tasas de conductividad hidráulica y la infiltración, lo que recarga el agua del suelo y los acuíferos sería mayor. Mejor dicho, la recarga del agua del suelo y de los acuíferos sería mayor. Hay un mantenimiento de esa forma de los caudales, incluso en época de estiaje. En resumen, se mejora la capacidad de regulación hídrica. Cuanto mayor es el contenido de materia orgánica en el suelo, por influencia de la restauración, entonces mejora su estructura. Se hace más granular la estructura del suelo. Esto favorece el desarrollo de un sistema radicular que es más denso y profundo, lo que genera una mayor capacidad de infiltración y almacenamiento de agua. Igualmente, al aumentar la cobertura vegetal por la restauración, se intercepta y absorbe la lluvia y funciona como una barrera, la cobertura vegetal, lo que permite que se retiene el agua y propicia que se disponga de mayor tiempo para penetrar en el suelo. Reduce el escurrimiento y la erodabilidad. En resumen, el agua ingresa al suelo. Una parte es utilizada por las plantas y devuelta a la atmósfera a través de procesos de restauración. Y otra parte es retenida en el suelo. Un fenómeno interesante en el proceso de restauración es que ante la disminución de la humedad en el suelo, por lo que se ha eliminado la cobertura vegetal y hay una mayor evaporación, entonces, ante esa disminución de la humedad en el suelo, la comunidad vegetal reacciona desarrollando una mayor cantidad de raíces de mayor longitud, lo que aumenta la capacidad de absorción de agua y nutrientes. Bajo este mecanismo de supervivencia, las plantas desplazan la fijación de carbono hacia las raíces para incrementar la captación de agua. Las raíces se profundizan en el suelo para alcanzar la humedad de los horizontes inferiores. Entonces es un mecanismo muy interesante y muy importante. El aumento de la biomasa incrementa la intercepción del agua de lluvia. Una parte del agua de lluvia es mantenida por el follaje y luego es evaporada. Algunos estudios estiman que la pérdida por evaporación es del 10% y por transpiración del 25%. Es decir, la evapotranspiración total se estima en 35%. Lo que significa que hay un menor volumen de agua en el suelo y una disminución en el rendimiento hídrico. Se estima una reducción total del 0.679% del rendimiento hídrico por el aumento en 1% de la cobertura forestal. Esto se explica porque, esta situación de un menor rendimiento por el aumento en la cobertura forestal se compensa porque el incremento de la cobertura disminuye la temperatura en el suelo. Además, se eliminan los efectos del viento, lo que reduce las pérdidas de agua del suelo por evaporación. La superficie del suelo se mantiene más fría y la velocidad de evaporación del agua del suelo disminuye, manteniendo e incrementando los caudales en época de estiaje.
Y este en realidad es el verdadero interés prioritario de las comunidades locales con respecto a las prácticas de restauración. Las comunidades lo que quieren es mantener e incrementar los caudales, sobre todo en época de estiaje. Las variables relacionadas con la interceptación y transpiración del bosque, que explican mejor los cambios en el rendimiento hídrico, son el tamaño del área basal de los árboles, el índice del área foliar y la fisiología de las especies. Los estudios encuentran que hay una correlación negativa entre cobertura arbórea, área basal, respecto a la escorrentía superficial. Es decir, que a una mayor cobertura arbórea o área basal hay una menor escorrentía superficial. Lo contrario sucede con la capacidad de infiltración en relación a la cobertura y al área basal. En este caso hay una correlación positiva, es decir, a una mayor cobertura de árboles habrá una mayor capacidad de infiltración. Otro beneficio de la restauración de los bosques está dado por la mejora de la calidad de agua, principalmente por la interceptación de la precipitación, ya que disminuye la energía de su impacto en el suelo, impidiendo así su remoción. La restauración de bosque regula el régimen hídrico, pues, ¿no? Equilibrando rápidamente el caudal a partir del segundo año al 40%. Es decir, cuando se restaura el bosque, va a haber una recuperación del caudal inmediatamente. Y al segundo año ya estamos en el 40% del caudal que se había, digamos, disminuido, ¿no? Y estimándose que volverá a su nivel previo a la degradación a partir del año 8. Algunos estudios han estimado que por cada 10% del área de cobertura de bosques nativos que se logre recuperar, se incrementa en 14% los caudales totales en época de estiaje, que es lo que más importa. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para las comunidades, ¿no? Las técnicas silviculturales podrían acelerar la sucesión, es decir, la restauración, para acortar los plazos de la restauración. El principal factor limitante en el proceso de restauración es la falta de disponibilidad hídrica. Como ya hemos visto, cuando se deforesta o se elimina la vegetación inicial, hay una mayor evaporación y hay una menor disponibilidad hídrica. En este proceso, es decir, en la restauración, se incrementa el volumen de agua utilizado por la vegetación, lo cual podría ser mayor que en el bosque precedente. Pero aumenta la velocidad de formación de biomasa. Cambia la eficiencia del uso de agua por la comunidad vegetal. La cantidad de carbono fijado por unidad de agua evapotranspirada aumenta, pero esto todavía no está bien documentado. Lo que aún no se conoce es cuál es la cantidad de agua que se extrae del suelo, es decir, evaporación neta, para producir un metro cúbico de incremento de biomasa seca. Tampoco se conoce bien cuál es la relación con las características edafoclimáticas y no se tiene una orientación exacta de cómo se puede dar la restauración a partir de estos resultados, ¿no? Bueno, acá presentamos una gráfica de todas las relaciones que existen dentro del ciclo hidrológico con la vegetación. No lo voy a describir porque tomaría mucho tiempo, pero cuando tenga la presentación va a poder revisarlo con tranquilidad. Ahora quiero presentar una experiencia práctica en la restauración del paisaje forestal con el objetivo de mejorar el régimen hídrico que se está desarrollando en la comunidad campesina de San Ignacio de Quinoaya, en Apurímac. La decisión de restaurar ha sido tomada exclusivamente por la comunidad en asamblea, ¿no? Ellos, al ver que hay una disminución de los caudales en sus quebradas de donde se abastecen de agua, tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas, en asamblea deciden restaurar, mucho antes que llegara el programa Bosques Andinos. Ante esa decisión es que
Las instituciones como el CERFOR, el Programa Bosques Andinos, la ONG local CEDES, el gobierno regional, han dado su apoyo para mejorar esta iniciativa. Las principales acciones que se han desarrollado, o que se han apoyado en todo caso, es la elaboración de una línea de base de flora, fauna y socioeconómica. Se ha elaborado el plan de restauración, se ha apoyado la recolección de germoplasma a partir de regeneración natural del bosque, se ha instalado y manejado un vivero y se han implementado unidades de intervención de restauración que ahorita vamos a ver, 1, 2 y 3. Algunas imágenes del trabajo en la línea base, es decir, se ha trabajado en el tema de fauna, en el tema de flora, se ha tomado información. Para el plan de restauración se ha hecho una zonificación del área, donde se han definido los diferentes tipos de degradación de los bosques, y en cada una de estas unidades de zonificación se ha definido un tipo de metodología para la restauración. Acá tenemos, por ejemplo, hay una unidad, en la unidad de intervención 1, donde el bosque está en un avanzado estado sucesional, es decir, es prácticamente primario. Lo único que se ha hecho es excluirlo, es decir, cercarlo para que no entre el ganado. Luego tenemos una unidad 2, donde el bosque está en un estado temprano de sucesión, y en este caso se ha hecho enriquecimiento, es decir, se ha plantado con especies nativas en claros dentro del bosque, y a la regeneración natural se le ha dado asistencia para favorecerla. Y tenemos una tercera unidad, que son áreas matorralizadas, es decir, donde se ha cortado totalmente el bosque. En este caso, se han eliminado las especies invasoras dominantes y se han establecido núcleos de alta densidad con especies nativas. Y además se han instalado perchas para aves para que pueda facilitar, digamos, la proporción de semillas para el área, ¿no? Este es el vivero comunal que se arregló. Acá están algunas imágenes del trabajo cuando se estaba arreglando el vivero. Algunas imágenes de la implementación de las intervenciones. En la parte baja izquierda está el enmallado para separar el bosque e impedir que el ganado entre dentro del bosque, que tiene una condición casi primaria. Luego tenemos en esta zona con un bosque en estado inicial de sucesión. Acá se han instalado los núcleos para reforestar, y en el área matorrealizada están justamente en la etapa de plantación, ¿no? Otras imágenes de los trabajos de restauración. Además de los trabajos propios de restauración, se han hecho acciones complementarias. Por ejemplo, se ha instalado un sistema de monitoreo ecohidrológico para evaluar los cambios en la vegetación y en el flujo y régimen hídrico, ya que el objetivo de la restauración es mejorar el régimen hídrico, y es por eso que se vio por conveniente instalar este sistema de monitoreo. Se ha establecido en la parte alta, en la parte de pastizales, plantaciones de quénoa. Se ha construido una cocha rústica para mejorar la infiltración de agua de la parte alta. Se ha hecho un rescate de saberes del bosque nativo para ayudar a mejorar las técnicas que ya la propia población conoce. Se ha valorizado los servicios ecosistémicos para demostrar a la comunidad cuánto le está aportando económicamente el bosque, para sensibilizarlos en apoyar su restauración. Se ha trabajado en el tema de organización, es decir, se ha nombrado o se ha apoyado, impulsado el nombramiento del Comité de Gestión de Restauración dentro de la comunidad. Se ha fortalecido la organización de la comunidad y se ha apoyado en la elaboración del plan de vida para tener, digamos, un trabajo integral dentro de la comunidad. Algunas imágenes de la construcción de la cocha rústica, la reforestación. Acá imágenes del monitoreo ecohidrológico, es decir, del bosque y del régimen hídrico. Igualmente, equipos que se han instalado para favorecer la toma de datos de la precipitación. También se han hecho actividades complementarias en sistematización de las actividades de restauración. Se ha trabajado en alternativas económicas, estudios de alternativas de comunicación de la comunidad para difundir los trabajos que están desarrollando.
y también se ha hecho un análisis de la importancia de los bosques relictos para la biodiversidad. Se ha trabajado en la prevención y control de incendios forestales. Se ha trabajado también en el tema de gobernanza a través de la elaboración del plan de vida, el fortalecimiento del Comité de Gestión de Recursos Naturales y la actualización y aprobación de los estatutos de la comunidad. Y en la parte de generación de ingresos se ha trabajado principalmente en la apicultura. Ok, estos son datos que se han tomado 2 años, nada más 2 años. Claro, se necesita tomar muchos más años, pero se puede hacer, digamos, algún pequeño análisis. Esto es de sistema de evaluación hídrica para ver qué está pasando. Por ejemplo, el año 2017, el caudal máximo fue de 111 litros por segundo y el mínimo de 12. El 2018 se duplica el caudal y, bueno, el mínimo baja un poquito, pero no se distancia tanto del 2017, y el 2019 solo tenemos datos, no han sido procesados los demás datos del caudal máximo que se está manteniendo. O sea, hay una tendencia a mejorar los caudales, ¿no? Esto se ha comparado con otras áreas en las cuales el programa Bosques Andinos está trabajando en Apurímac. Por ejemplo, acá tenemos información de la zona de Rontococha, donde también el programa Bosques Andinos se está evaluando, y acá donde no hay bosque, solo son pastizales, y el caudal máximo está en más de 900 litros por segundo y el mínimo en menos de 1 litro por segundo. En esta área se están haciendo también actividades de tratar de mejorar el régimen hídrico, y tenemos información de una área testigo donde no se está haciendo nada, igualmente cerca a Rontococha, también es solo pastizales, el caudal máximo de 500 litros por segundo y el mínimo llega a 0, totalmente. Si regresamos a Quinoaya, donde hay bosque, entonces podemos comparar, ¿no? Que acá hay se puede concluir de alguna forma que acá hay, digamos, que el régimen hídrico está por el bosque, digamos, controlado. No hay grandes caudales máximos, ni los caudales mínimos caen a 0. Es decir, el bosque está permitiendo que haya una regulación hídrica en el área. Claro que se necesita tomar mucha más información, se sigue tomando información y esperemos que siquiera a los 5 años podamos tener ya conclusiones valederas, ¿no? Bueno, esta es una imagen de lo que se está trabajando en Rontococha. Esta es la laguna de donde se abastece de agua Rontococha, y al costado el programa Bosques Andinos se está apoyando trabajos de restauración de pastizales, de restauración de bosques, cochas rústicas, una serie. Bueno, no se logra ver, creo, todo. Esta es una lámina que hemos trabajado con Jan Baker para, sobre todo, considerando el tema de la adaptación al cambio climático, todo lo que es siembra y cosecha de agua. Y acá hay 2 estrategias. Una es la estrategia de infraestructura natural y la otra la infraestructura gris, ¿no? Dentro de la infraestructura natural, bueno, tenemos conservación y recuperación de los ecosistemas, y acá en las oportunidades de financiamiento tenemos 2 mecanismos. El mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos merece, que está ya trabajando en Apurímac, en Abancay principalmente, y la inversión en infraestructura natural verde, mejorando, digamos, la restauración de los ecosistemas. Mientras que en la infraestructura gris solo se obtiene, digamos, financiamiento para proyectos de inversión pública, para hacer represas, para hacer, digamos, obras civiles. Igualmente tomamos una línea base, hacemos los estudios para saber de dónde estamos partiendo, las metodologías en lo que es la siembra y cosecha de agua en infraestructura natural, conservación de ecosistemas intactos, restauración y recuperación de vegetación, incremento de la humedad y recarga in situ del suelo, y recarga de agua en subsuelo y acuíferos. Y en la infraestructura gris solo se almacena agua superficial con las represas, ¿no? Las técnicas que se desarrollan dentro de la infraestructura natural, tenemos promoción y consolidación de especies, normas y ordenanzas comunales, sistemas de riego, zanjas de infiltración,
cochas rústicas para almacenar agua, cercado de manantes y zonas de recarga, eliminación de especies forestales exóticas en zonas de recarga hídrica, captación de niebla y las famosas amunas, que también se les llama el mamanteo. Y dentro de la infraestructura gris solo se hacen reservorios y represas, ¿no? Los objetivos dentro de la infraestructura natural es tener agua retenida en ecosistemas naturales y también tener agua retenida temporalmente en estructuras seminaturales, ¿no? Como las cochas rústicas. En la infraestructura gris, lo que se quiere es agua retenida almacenada en obras de infraestructura. Y los resultados, tenemos dentro de la infraestructura gris aumento y continuidad de los caudales en riachuelos, escorrentías, flujos hídricos y en su suelo, sin causar cambios fundamentales en la ecohidrología de los ecosistemas naturales. Esto es sumamente importante. Mientras que en la infraestructura gris tenemos afanciamiento hídrico reforzado, pero se producen cambios fundamentales en la ecohidrología de los ecosistemas naturales. Ok, eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias, Roberto, por su presentación bastante completa, partiendo desde la base técnica y la base científica hasta los casos en los cuales ha trabajado el programa Bosques Andinos y esta comparación entre las estrategias de la infraestructura gris y la infraestructura natural. Tenemos un par de preguntas para usted de parte del público respecto al tema que nos ha compartido. Marcos Rodrigo Arias nos pregunta cuáles son los aprendizajes que el programa Bosques Andinos ha podido tener en relación a la sostenibilidad financiera de las acciones de restauración. ¿De qué manera estas pueden autosustentarse económicamente en el futuro? Excelente pregunta. Creo que es la pregunta clave para todos y para nosotros también. Estamos viendo justamente esas estrategias y bueno, hasta ahora en Apurímac hemos visto dos, ¿no? La del Merece, que es una estrategia de financiamiento muy importante y que justamente el Betas está trabajando en un proyecto y que lo tenemos al líder del proyecto, está ahorita con nosotros. Y luego tenemos otra estrategia que es Regenera, que así se le está llamando, que es una plataforma en la cual algunas empresas están aportando para retribuir, sobre todo en este caso hemos comenzado con la comunidad de Quinoaya, justamente donde estamos haciendo la restauración, para retribuir ese esfuerzo de la comunidad por restaurar y conservar sus bosques. Ahorita el aporte es pequeño, pero es muy significativo porque es un ejemplo para las otras comunidades y para otras empresas. Y estamos viendo que hay nuevas empresas que se están sumando. Y lógicamente hay que ver otras estrategias en las cuales la comunidad está invirtiendo su propio esfuerzo, porque también es una forma de financiamiento, ¿no? Las comunidades invierten su mano de obra, sus materiales en conservar sus bosques y eso también es una fuente de financiamiento. Igualmente está los proyectos de inversión pública, el buscar financiamiento en otras instituciones que pueden aportar, otras ONGs que pueden conseguir fondos. Entonces, tenemos que sumar todo y buscar la forma de llegar a una sostenibilidad. Gracias. Gracias, Roberto. Severo Meo Cupinagua nos pregunta, en el caso de que tengamos bosques ya intervenidos o bosques degradados, ¿cuáles son los principales pasos que usted recomienda para la restauración en este tipo de áreas? Bueno, es casi lo que hemos visto en la presentación, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del área, es decir, hacer una evaluación. Lo primero, una zonificación para ver en las imágenes la fisonomía y poder discriminar el estado del bosque, porque en la imagen de satélite uno puede ver si el bosque está todavía en un estado cercano al clímax, si ya está en una situación de bosque secundario o si está en una situación de matorralizada, de pastizales. Luego hay que hacer la evaluación dentro de esas áreas zonificadas, ¿no? O sea, lo que sería la línea base, tanto de flora, de fauna, socioeconómica y puede haber otro tema también, ¿no? Pero los tres son los principales, o sea, el ecológico,
el sociológico y el económico. A partir de esto es de que ya se diseña la restauración, ¿ok? Creo que eso sería lo básico. Contar con esa información para la toma de estrategias, ¿verdad? Exactamente, ¿no? O sea, en base a la información básica podemos diseñar y ver qué tratamiento se le va a dar a cada uno de los estratos que se han podido discriminar. Por último, tenemos una interesante pregunta que conecta mucho con el futuro, ¿no? Nos preguntan en el chat, Lucero, ¿cómo se puede determinar la efectividad de estas prácticas de restauración? ¿Qué instrumentos pueden ser utilizados para este fin? Creo que acá lo primero que tenemos que ver es cuál es el objetivo de la restauración. Por ejemplo, en Quinoaya el objetivo era mejorar el régimen hídrico. Entonces, se decidió establecer un sistema de monitoreo hidrológico para ver si la restauración está teniendo efectos en el régimen hidrológico, que es lo que quería la comunidad. Y en este caso se han instalado, digamos, instrumentos para medir la precipitación, instrumentos para medir el caudal, y además se han instalado también parcelas permanentes de monitoreo del bosque para ver cómo el bosque está cambiando, si está incrementando su biodiversidad, está incrementando su biomasa, y eso correlacionarlo con lo que está pasando en el régimen hídrico. Si no nos interesa el régimen hídrico y solo nos interesa, por ejemplo, la biomasa y la biodiversidad, entonces las parcelas permanentes de monitoreo serían suficientes. Evaluarlas cada 3 años o cada 5 años para ver si las técnicas de restauración están teniendo un efecto justamente en incrementar la biomasa y en incrementar la biodiversidad, o recuperarla en todo caso, ¿no? Eso, gracias. Listo. Muchísimas gracias, Roberto, por compartir sus conocimientos y sus experiencias el día de hoy. Entonces, para comentar este tema, contamos hoy con un panel tan diverso como internacional. Desde diversos aspectos, 4 personas van a comentar los temas transversales y los temas tangenciales a la restauración. Y el primero de ellos es Omar Varillas, quien es asesor técnico nacional en gestión de recursos hídricos y cambio climático en el BETAS Perú. Le pedimos a Omar, por favor, que abra su cámara. Bienvenido, Omar. Bueno, teniendo en cuenta tu experiencia, quisiéramos pedirte que nos comentes de qué manera se integra el manejo sostenible de bofedales y praderas altoandinos, que es otro tipo de ecosistema, tal vez no forestal, a la gestión de los paisajes en los Andes. Gracias, Natalia, y felicitaciones por la organización. Y también agradecer esta interesante charla que nos ha brindado Roberto. Creo que ha condensado todo, digamos, lo que involucra el conjunto de experiencias, no solamente técnicas científicas, sino sociales e institucionales que involucran que implican este tipo de acciones, ¿no? Yo he tratado un poco para poder, digamos, complementar la exposición o de alguna manera, digamos, extraer una parte de la exposición a la pregunta que me hicieron sobre el tema de manejo sostenible de bofedales y praderas. Este esquema. La gráfica que ven abajo es una gráfica que hemos elaborado el año 2016 en el marco de la sistematización de 16 experiencias realizadas en el Perú sobre siembra y cosecha de agua. Dicho sea de paso, cuando hablamos del término de siembra y cosecha de agua, nos estamos refiriendo a un conjunto de intervenciones en el territorio para administrar la lluvia y poder regular el agua. Hay diferentes condiciones para eso, diferentes medidas, diferentes prácticas. Roberto se refirió a algunas de ellas. Este esquema, de alguna manera, ha tratado de graficar el conjunto de medidas técnicas, como por ejemplo el manejo de zanjas de infiltración, terrazas de infiltración, cochas o lagunitas para poder retener el agua, prácticas, digamos, de infiltración hacia el subsuelo, y entre ellas me daba cuenta que encontramos todo lo que es el manejo de bofedales y praderas, como prácticas que tradicionalmente las comunidades han venido realizando y que ahora cada vez más son trabajadas por diversas instituciones. El sistema integrador recoge no solamente, decía, las medidas técnicas, como lo ha mencionado muy bien Roberto, sino el conjunto de acuerdos sociales, el trabajo, el conjunto de acuerdos institucionales de las personas, actores que trabajan en ese medio.
pero también involucra, y vean ustedes un poquito más abajo, el conjunto de beneficios que genera no solamente para el entorno, sino para los que aguas abajo pueden servirse de estos beneficios hidrológicos. Las ciudades, las actividades agrícolas, las actividades comerciales, en fin, que viven de los recursos que, digamos, garantizan precisamente estas actividades. En ese sentido, entonces, encontramos en los bofedales, llamados también vegas o conales, ambientes, digamos, de hecho, con aguas calmas, y que son en general, en el caso del Perú, dominadas por graminoides o pastos y algunas hierbas, ¿no? Importantes contribuidores, digamos, a los ecosistemas y, de hecho, a diferentes beneficios ecosistémicos. Estos humedales o bofedales son abastecidos normalmente por agua superficial o subterránea, ¿no? Es decir, los acuíferos a veces superficiales pueden, digamos, emerger y comenzar a construir este tipo de sistemas que vemos aquí, ¿no? Este es cerca al lago Junín, o, digamos, estos que vemos más hacia el sur, en la frontera entre Chile y Bolivia, ¿no? Y que normalmente son la base no solamente para la provisión de agua, sino para la supervivencia de diferentes especies, sobre todo ganaderas. Influyen en el ciclo hidrológico definitivamente estos sistemas porque permiten no solamente la retención de agua o de humedad en el suelo, permiten la infiltración, permiten la regulación. Regulación que se puede verificar, como lo dijo muy bien Roberto, en los caudales base y los caudales pico. A lo largo del año, tanto en los periodos pico de lluvia o los periodos de estiaje, vemos cómo estos pueden ir variando en función de la cantidad de trabajo que hayamos hecho nosotros en estos sistemas. Uno de esos retos definitivamente es garantizar que los caudales base se mantengan por más tiempo, por ejemplo, en las fuentes hídricas aguas abajo, y que permitan su uso en épocas de estiaje o en épocas de escasez, ¿no? Estos pueden ser aportados a través del agua subterránea que permite que esos caudales base, cuando ya no hay lluvia, la pregunta es de dónde sale el agua en el río, y obviamente gran parte es de lo que tú hayas retenido superficialmente o subterráneamente. Y eso creo que es el gran aporte para el beneficio hidrológico de este tipo de ecosistemas. Definitivamente influyen entonces en el componente terrestre, pero son también superficialmente escasos. En el país existe un inventario, digamos, preliminar que se hizo y muchos han desaparecido, otros están siendo impactados y hay otros que están tratando de ser manejados y son escasos, pero son altamente productivos. Productivos no solamente para la recarga hídrica, sino también productivos para la generación de biomasa y, cómo no, cada vez más se está estudiando su efectividad en la captura de carbono, es decir, como sumideros, ¿no? Sufren una alta presión, por cierto. Tenemos la extracción, digamos, de champones. Se ha visto, por ejemplo, que en ciertos humedales las turbas que se generan alrededor de estos ecosistemas son extraídos, curiosamente, para poder generar viveros en otras partes. Entonces van los camiones, extraen de ahí las turbas y los llevan a otro lado, ¿no? El sobrepastoreo, el drenaje de las aguas. He visto proyectos, por ejemplo, en el norte del Perú, donde muchos de estos bofedales han sido secados y drenados para dar riego a sistemas de canal. Entonces simplemente han extraído el agua sin mayor conciencia en el equilibrio y la queman, ¿no? Finalmente, ya me quedan creo que 2 minutos, tengo acá mi cronómetro. Me refería a estos múltiples beneficios. En la foto que vemos aquí, que extraje de una exposición que hizo un colega, vemos la diferencia entre un área manejada y un área cercada. Miren ustedes la cantidad de biomasa, pastizales, masa forrajera que se ha generado en el área cercada, protegida durante una cantidad de años, ¿no? Acá hay una evidencia concreta de una práctica, por ejemplo, de una de las muchas prácticas que se generan alrededor de esto, ¿no? Entonces termino diciendo básicamente que efectivamente los beneficios pueden ser almacenamiento, digamos, de materia orgánica para el atrapamiento de carbono, la regulación hídrica que ya la vimos, la regulación térmica en muchos lugares, el insumo para energía y abono. Por ejemplo, muchos extraen parte de estos champones. Obviamente tiene que ser una práctica muy controlada para proveerse de energía, ¿no? Donde no hay leña, esto, junto con la bosta, ¿no? Permite de todas maneras obtener, digamos, leña para la cocina de las personas que viven, digamos, alrededor de estos sistemas. La producción, obviamente, de biomasa y el control de la erosión y purificación. Entonces, en los próximos 20 segundos que me quedan, diré que en realidad
La integración tiene que ver no solamente por la existencia de estos ecosistemas, sino cómo se conjugan con otros tipos de ecosistemas y prácticas que pueden, digamos, darle mayor valor agregado para poder generar mayores beneficios, como esta gráfica lo indica. Una siembra y cosecha de agua, una experiencia no es una medida, no es una práctica, es un conjunto de decisiones técnicas, sociales, institucionales, en favor de los beneficios que puede generar estos ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. En efecto, importantísimo tener en cuenta que la mirada en la gestión de los paisajes no implica solamente los bosques, no implica solamente los bofedales, sino esa mirada integral para la gestión tanto hídrica como la gestión ecológica. Gracias, Omar. Bien, a continuación invitamos a Javier González, consultor asociado de cambio climático en Bolivia, a quien hemos invitado para que nos comente acerca del rol de las comunidades en la restauración de los paisajes andinos, sobre todo y en especial en las zonas de alta dependencia hídrica. Gracias Natalia. Mientras se comparte las láminas, bueno, agradecer la posibilidad de participar en este conversatorio, muy interesantes las presentaciones que han antecedido. Quisiéramos tener esa documentación tan amplia que Roberto ha podido compilar para también guiar el proceso o ver cómo se pueden generar algunas capacidades en Bolivia para seguir trabajando este tema de la restauración. Este comentario breve que me han pedido, me gustaría encaminarlo un poquito en relación a la NDC de Bolivia, que es el compromiso que Bolivia ha establecido ante el Acuerdo de París, porque Bolivia dice un par de cosas muy importantes dentro de su NDC, aparte de una meta de restauración de 1.5 millones de hectáreas que ha sido establecida hasta el 2030, o sea, lo que quiere el país es recuperar 1.5 millones de hectáreas para pasar de 52.5 millones de hectáreas a 54 millones de hectáreas, un poco más de la mitad del territorio del país. Y la otra cosa que dice es que esto se tiene que hacer a través de la gestión comunitaria. O sea, la gestión comunitaria es un elemento clave en la NDC de Bolivia. En realidad yo diría que es un proceso de abajo hacia arriba. Cuando vemos los procesos de abajo hacia arriba, los procesos de formación de capacidades en los ámbitos locales y ese trabajo, digamos, esa replicación de buenas experiencias y cómo eso puede influenciar después la definición de política pública, contrasta un poco con la idea de arriba hacia abajo. Cuando lo vemos de arriba hacia abajo, 1.5 millones de hectáreas de restauración en Bolivia es una meta tremendamente ambiciosa. ¿Por qué? Si vemos lo que el país ha estado haciendo, tanto en los ámbitos públicos como en privados, entonces los procesos de forestación y reforestación, más o menos en el Plan Nacional de Cuencas, se tiene una forestación y reforestación de 6.000 hectáreas por año. La reforestación privada se estima que puede ser de unas 2.000 hectáreas por año. Y en procesos de jardinería agro-silvopastoril o agroforestal que se ha estado dando en los ámbitos, sobre todo en las tierras bajas, estamos por las 1.600 hectáreas por año. Entonces no llegamos a superar las 10.000 hectáreas por año. Para lograr una meta de 1.5 millones de hectáreas necesitaríamos más o menos 1.500 años. O sea, 1.500 años para lograr, lastimosamente, el 2030 nos van a medir y nos van a pasar la factura. Entonces, estamos lejos de cumplir eso. Pero si lo vemos de abajo hacia arriba, si cambiamos un poco el disquete y vemos desde la perspectiva de las comunidades y cómo podemos detonar y desatar esos procesos de gestión comunitaria,
entonces probablemente las posibilidades son otras o son mayores. Una experiencia muy notoria en Bolivia es la experiencia que se ha dado en el contexto del Plan Nacional de Cuencas. El Plan Nacional de Cuencas, y el BETAS ha jugado un rol muy importante también en brindar asistencia técnica durante muchos años a este Plan Nacional de Cuencas en el país. Hay 14 cuencas priorizadas en el país. Una experiencia muy interesante ha sido justamente eso que han mostrado también, que tanto Roberto como Omar han mostrado, que es la recuperación de las cuencas, la recuperación digamos, la recuperación del régimen hídrico, ¿no? Y ahí ha habido una serie de cerramientos, se han adquirido diferentes siglas, se han llamado repanas, ANSAS, arenas, y ahora hay un esquema que una fundación boliviana, que es la Fundación Natura, ha estado estableciendo, que se llaman las ARAS, Acuerdos Recíprocos por el Agua. Aquí vemos cómo funcionan estos acuerdos recíprocos por el agua, se establece un fondo local y bueno, luego se establecen áreas de inmovilización y se deja que el bosque se regenere de manera natural. Ahorita hay 427.000 hectáreas de bosque en esquemas de repanas, es decir, en procesos de regeneración natural. Yo diría en procesos de conservación. Pero bueno, no tenemos un número de cuánto de esto realmente se está restaurando, cuánto bosque estamos ganando. Ese dato es algo que necesitamos conseguir. 60 municipios están bajo esquemas de acuerdos recíprocos por el agua. Y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en Bolivia, donde tenemos 12 millones de hectáreas, están pensando en fondos de agua. O sea, están pensando en la posibilidad de establecer fondos de agua. Es decir, ese tema está en la discusión actualmente. Quiero pasar a la siguiente lámina, pero se me ha congelado la pantalla. Ahí está. Los temas de regeneración natural recién nos estamos dando cuenta. Bueno, en realidad el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, el 2010, había pedido un estudio que ha sido hecho por Conservación Internacional, donde se ven los procesos de pérdida y ganancia de bosque. Ahí están los datos. Aquí arriba, a nivel global, en 10 años hemos tenido 5 millones de hectáreas de pérdida de bosques y hemos tenido una ganancia de 1.4 millones de hectáreas de bosques en cuanto a regeneración natural. Esa regeneración natural en las áreas protegidas más o menos es mitad-mitad. La mitad se va perdiendo, son 120.000 hectáreas que se pierden en las áreas protegidas y 120.000 hectáreas que se ganan. Y con el programa de bosques andinos de la cooperación suiza, hemos podido compilar esta situación en la región andina. Y en la región andina, los 10 millones de hectáreas de bosque que tenemos en la región andina, el 3% están en procesos de regeneración. En realidad, en total son 6% si vemos la regeneración suave y más o menos un 30 y tantos %. Ahorita no logro ver la torta porque mi pantalla está encima. Están con procesos de deterioro. O sea, los procesos de regeneración natural son procesos importantes que necesitamos orientar para ver cómo vamos a poder lograr esta meta de 1.5 millones de hectáreas. Bueno, en 10 años es realmente una meta muy ambiciosa, pero si establecemos los mecanismos de ordenamiento territorial y los mecanismos de acuerdo con las comunidades, sobre todo, porque son las comunidades al final las que van a decidir si esas áreas, esas tierras, se van a usar de una determinada forma u otra, así como se ha presentado el caso para Perú, de la misma manera, entonces, establecer esos acuerdos con las comunidades para lograr una cantidad de áreas inmovilizadas. Y bueno, uno de los datos que me ha llamado la atención de la presentación Javier, de Roberto. Disculpe, un minuto. Ya voy terminando. Son los 8 años que tardaríamos, digamos, en regenerar el bosque o tener una posibilidad de tener ya un régimen hidrológico restaurado y un bosque, digamos, cumpliendo esas funciones, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. La estrategia es trabajar en base a una gestión comunitaria
y detonar procesos de abajo hacia arriba para cumplir la meta. Eso simplemente, en la presentación también tenemos los mismos números que muestran lo mismo de la torta de arriba. Y bueno, creo que el mensaje central del comentario ha sido compartido. Muchas gracias, Natalia, y por el espacio. Listo, muchísimas gracias, Javier, por la mirada también nacional y de compromisos internacionales que tenemos que entender y que tenemos que conectar con el trabajo desde los territorios. A continuación, invitamos a Marta Tax Sapón, quien es coordinadora del proyecto Conservación para el Desarrollo Sostenible en Quetzaltenango, Ukush Ixcamul, y que trabaja en el Betas Guatemala. Hemos invitado a Marta para que nos comparta palabras y comentarios acerca del papel que tiene la gobernanza inclusiva en los procesos de restauración de paisaje. Adelante, Marta. Buen día para cada uno de ustedes. Un gusto de saludarles y agradecerles también por este espacio en el cual se nos ha permitido estar y poder compartir, ¿verdad? Parte del trabajo que realizamos acá en Guatemala en temas de gobernanza y de gestión de los recursos naturales, ¿verdad? Principalmente basados en un proceso de gobernanza que busca la integración de los diversos actores y los diversos sectores que trabajamos de forma conjunta en los diferentes procesos y acciones que desarrollamos en cada uno de los territorios de intervención del proyecto Ukush Ixcanul. El día de hoy quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Parte del proceso que se está realizando, sobre todo en función de las acciones que se implementan de forma conjunta a través de un consorcio que se ejecuta en este proyecto. Muy bien, entonces, bueno, la pregunta que se me ha pedido aquí responder es ¿cuál es el papel de la gobernanza inclusiva? Desde la mirada del proyecto Ukush Ixcanul, creemos que la gobernanza desde ya, digamos, desde su concepto es ya inclusiva, ¿verdad? Porque busca la integración de todos los actores que tienen una vinculación con los recursos disponibles en el territorio. Nosotros vemos el paisaje, vemos el bosque, no como el recurso específico, sino vemos el territorio en su conjunto, tanto la interacción del recurso natural como el entorno que lo rodea o las comunidades que están alrededor de este recurso. El recurso no puede estar disponible si no hay actores que tengan una injerencia o una intervención en ese espacio. Y es muy importante este proceso porque es importante que los sectores sean escuchados y a su vez asuman los retos, y esto creo que es el aspecto importante, asuman los retos de la puesta en marcha de las decisiones tomadas. En Guatemala nosotros tenemos diversas leyes, programas, proyectos que se implementan en territorio. Una de las mayores deficiencias que se han tenido es que estos programas y proyectos muy pocas veces son consensuados y son consultados con las bases comunitarias, es decir, con los actores locales que son los que tienen, digamos, históricamente el derecho de uso, acceso y gestión de estos recursos. Y ese es el término importante de la necesidad de desarrollar procesos de gobernanza inclusiva. Porque de lo contrario, estas acciones o estos esfuerzos institucionales que se puedan hacer no son pertinentes y no logran entonces generar procesos de sostenibilidad en acciones de restauración, conservación y demás acciones que se puedan impulsar en un territorio dado.
Para nosotros, entonces, creemos que la gobernanza inclusiva es muy importante porque nos permite abrir espacios de diálogo entre actores. Es interesante en el sentido de que nos hemos encontrado con comunidades que no quieren hablar con municipalidades del territorio. Nos hemos encontrado con municipalidades que dicen, las comunidades no pueden decir nada porque nosotros somos los administradores del área, cuando son las comunidades las que hacen el uso de estos recursos. Entonces, estos espacios de diálogo son importantes para acercar a los actores reales que están en el territorio y que tienen que tomar decisiones sobre cómo quieren gestionar ese espacio territorial que tienen en conjunto. Otro aspecto importante es la resolución de conflictos. La mayoría de los territorios, principalmente donde se encuentran los recursos hídricos, el agua, que es considerado lugares sagrados para la cosmovisión maya, y veo que también en Perú son considerados lugares sagrados, pues es muy importante, ¿verdad? El tema también de poner sobre la mesa esos aspectos y esos valores culturales que muy pocas veces se ven en los aspectos técnicos de gestión de los recursos naturales. Y entonces ahí entramos en choques, entramos en contradicciones sobre cómo ve la conservación la comunidad desde su cosmovisión y cómo vemos nosotros los técnicos la conservación desde el valor hídrico, desde el recurso que se tiene en el área. Entonces son elementos importantes que también hay que considerar. El consenso, llegar a acuerdos conjuntos de cómo queremos desarrollar el área, la incidencia política, que es muy importante, sobre todo cuando queremos establecer acuerdos y políticas de desarrollo en estos territorios. El reconocimiento de los usos tradicionales y ancestrales de los bosques, que ya lo vimos desde una visión más de la cosmovisión. Algo bien importante también dentro de la gobernanza es la cooperación que pueda darse entre asociaciones comunitarias para la preservación. Nosotros tenemos experiencia ahora, por ejemplo, donde se está haciendo un esfuerzo muy importante por hacer actividades de monitoreo biológico para identificar hábitat de especies endémicas y a partir de estos esfuerzos de investigación, establecer viveros forestales con especies nativas de importancia biológica, hídrica y cultural. También es importante la generación de nuevos conocimientos basados en la conservación de la biodiversidad, basados en la experiencia local y comunitaria. La inclusión de nuevos actores, hombres y mujeres, deben de integrar y desarrollar procesos de gobernanza local en estos espacios. La innovación y nuevas alternativas. El proyecto Ukushishkanul incluye 3 ámbitos de intervención: la conservación de los recursos naturales con todas las acciones de manejo y restauración del paisaje, las acciones de gobernanza que busca la facilitación de espacios de toma de decisión y la generación de ingresos a través del turismo comunitario como una actividad económica de bajo impacto que permite, por un lado, la generación de ingresos, pero también la preservación y el valor local del recurso que se tiene activo. Finalmente, es importante también los nuevos desafíos, la generación de nuevos liderazgos en los jóvenes, que son los nuevos líderes de las comunidades, la institucionalización de procesos y una visión integral del bosque. Muchas gracias. Creo que he tratado de sintetizar aquí el tema de la gobernanza y pues muchas gracias también por la invitación y creo que fue un día muy propicio porque desde la cosmovisión maya, hoy es 5 Noj y nuestro calendario maya dice que hoy es un día propicio para el conocimiento, el saber y la sabiduría. Así que muchas gracias por la invitación. Feliz día. Gracias, Marta. Los astros se han alineado entonces para que nos reunamos el día de hoy compartiendo este conversatorio con tantos especialistas. Gracias por recordarnos hoy que cuando hablamos de gobernanza hablamos de un abanico de aspectos, que si se descuida alguno de ellos, la estrategia se cae, ¿verdad? Bien, finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos como nuestro último panelista a Marco Sotomayor, quien es coordinador del proyecto Agua para Abancay y Comunidades en el Betas, Perú. Y quien nos va a hablar hoy, invitamos a Marco a abrir su cámara,
y quien nos va a comentar acerca de la importancia de la restauración y la gestión sostenible de paisajes altoandinos para la disponibilidad de agua y el bienestar humano, no solo en los ámbitos rurales, sino también en los ámbitos urbanos. Adelante, Marco. Marco, no lo estamos escuchando. Okay. Disculpa. En primer lugar, al mostrar esta pantalla, lo que estoy poniendo en evidencia es que somos sociedades de montaña. Vivimos en zonas de montaña, ¿no? Con una altísima diversidad y complejidad en la oferta ecosistémica. Entonces, por tanto, aquí hay una diferenciación que hay que tomar en cuenta a la hora de planificar, digamos, restauración de ecosistemas o todo el trabajo que significa esto. Son diferentes las cuencas glaciares con las cuencas no glaciares, por ejemplo. También es diferente intervenir en la cordillera oriental de los Andes, que tiene una mayor precipitación pluvial al año, debe estar llegando entre 1000 a 1200 mililitros por año en la cadena del Carabaya. Y si eso comparamos con la cordillera occidental, son absolutamente diferentes. Una cordillera más húmeda con una cordillera más seca, que depende más de la, digamos, del Pacífico, ¿no? De las corrientes de aire frío y la humedad del Pacífico. Por tanto, estamos hablando de una complejidad y una gran diversidad de ecosistemas que están allí. El otro punto que quiero señalar es que también es increíble que un pequeño espacio de 10 kilómetros cuadrados, 20 kilómetros cuadrados, haya una gran biodiversidad de ecosistemas, una gran diversidad de ecosistemas. Por tanto, también las opciones de restauración son mayores. También al ser mayores tienen cierta complejidad. Sin embargo, también hay que reconocer que allí se han construido sistemas naturales. Hay un conocimiento localmente construido hace años. Como dice Oliver Dollfuss en este libro muy lindo que se llama El reto del espacio andino. Él señala que estas sociedades han sido sociedades muy avanzadas que han construido paisajes humanizados. Es decir, no solamente hay que mirar la parte física del ecosistema como tal, sino las personas, las sociedades, la cultura que allí se ha desarrollado. Por otro lado, Pierre Morlon también describe el paisaje del altiplano de manera impresionante y muy linda, sobre todo en el capítulo 4, que a mí me queda grabado cuando dice tecnologías del pasado o tecnologías del futuro, ¿no? Él analiza este paisaje y el conjunto de alternativas que se han generado allí, tecnologías que se han generado en función a estos ecosistemas. Muy bien, frente a la pregunta que se me ha hecho, ¿cuál es la importancia de la restauración y gestión sostenible de los paisajes altoandinos para la disponibilidad de agua y bienestar en los ámbitos rurales y urbanos? En primer lugar, constatamos entonces un proceso de degradación acelerada de suelos, agua, cobertura vegetal, y por tanto incremento de la vulnerabilidad al cambio climático en estas cuencas o las microcuencas en que se desarrollan actividades económicas y otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso pues genera vulnerabilidad, pero también hay que decir que bajo la oferta de estos servicios ecosistémicos, los campesinos pobres o las familias pobres construyen su PBI familiar. Y eso representa más o menos entre 60 a 70%. Tiene una alta importancia económica. El otro tema, la otra evidencia es el crecimiento de las ciudades. Ha sido impresionante el crecimiento de las ciudades en los últimos años. Solo quiero señalar como ejemplo el caso de Abancay, donde estamos trabajando nosotros, ¿no? En los últimos años, pues ha crecido. Hace unos 20 años Abancay tenía como 45.000 habitantes, ahora tiene 73.000 habitantes. Entonces hay una expansión del crecimiento urbano en los últimos años
Y que eso que se constata a través de algunos estudios también. Por ejemplo, Grade señala que en las últimas 3 décadas las ciudades se han extendido 50% más sobre el territorio, lo que se denomina también como mancha urbana, ¿no? Y gran parte de este crecimiento ha sido un crecimiento informal. Entonces, esto claramente nos está señalando que a largo plazo acá las presiones sobre requerimientos de servicios ecosistémicos como el agua, por ejemplo, y fundamentalmente sobre el agua va a crecer. Al año 2050 hay que señalar que 11 países del Perú van a concentrar el 70% de la población. Y hay que pensar entonces ahora que la mayoría de esas ciudades están concentradas en la costa, donde la oferta de agua solamente es 3% para el 70% de la población calderera. El otro punto es el tema de la intensificación del ciclo hidrológico, ¿no? Del impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico. Y allí solo analizando una variable, que es el incremento de la temperatura en los últimos años. El año 2016 o 2018 creo que ha sido el año de mayor elevación de la temperatura que ha sido registrado por IPCC, ¿no? Entonces, todo esto nos está llevando a una situación donde recuperar los servicios ecosistémicos como el agua, recuperar otros servicios ecosistémicos en el paisaje andino en su conjunto, significa entonces que un paso importante hacia el futuro. La demanda va a crecer, la demanda es cada vez mayor, pero por tanto también hay que decir que hay una relación indivisible entre lo que es cambio climático y lo que es el agua. Los impactos más fuertes se sienten en el agua, ¿no? Y eso lo estamos viendo todos los días. Entonces, todo esto nos está planteando la necesidad de generar medidas importantes, medidas sostenibles para la gestión del territorio, ¿no? Cuando me refiero a territorio, estoy hablando de cuenca, microcuenca o lo que se llame, pero miremos el territorio y dentro del territorio el paisaje. El otro punto es que, sin lugar a dudas, el cambio climático afectará el acceso futuro a agua potable, así como a agua y saneamiento, riego, agricultura, ¿no? Eso va a ser así, va a crecer. En el tema de agricultura, en los últimos años, por esta elevación de la temperatura, los campesinos están regando, pues ya están cosechando 2 cultivos al año. Por tanto, ya no están regando una vez a la semana, están regando 2 veces a la semana. La evapotranspiración se ha incrementado por el calor. 56% de lo que llueve vuelve otra vez a la atmósfera, ¿no? Entonces, estamos en una situación de este tipo. Esas son las constataciones, ¿no? Y sobre el cual hay que trabajar y tiene sentido la inversión en la restauración. Como conclusión, quiero decir, 2 conclusiones. 1, que la inversión en la restauración de los ecosistemas, bosques, pastizales, manantes, bofedales, cochas, andenerías, recuperación de fuentes de agua, etcétera, que son activos naturales, significa entonces recuperar bienes y servicios ecosistémicos. Y dentro de esto, agua. Por tanto, esta inversión en la resiliencia urbana y rural, mirando el territorio como tal, también es una inversión en la lucha contra la pobreza, porque tiene que ver directamente con pobreza, y tiene que ver también con el tema del cambio climático, ¿no? Estos son procesos que contribuyen de manera acelerada a los mecanismos de adaptación al cambio climático. Finalmente, hacemos estas inversiones en los ecosistemas, hemos invertido fondos públicos, pero si eso no tiene correspondencia con el buen uso del agua, por ejemplo, en la ciudad, no tendría mucho sentido. Invertimos arriba para perder abajo. Y ese no es, digamos, no sería recomendable, no sería el resultado más recomendable que podríamos buscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por permitirnos integrar todo lo que estamos hablando del tema de restauración de paisajes, de conservación y uso sostenible de paisajes y sus diversos elementos al uso final que le vamos a dar a este servicio ecosistémico hídrico, ¿verdad? Bien, tenemos algunas preguntas del público para los 4 panelistas, entonces les voy a pedir, por favor, a Omar, Javier, Marta y Marco que prendan sus cámaras y sus micrófonos para comentarles brevemente
y les voy a pedir aquí sí un uso muy eficiente del tiempo, porque ya estamos cerca del límite. Que nos comenten sus respuestas ante algunas preguntas que han venido a través del chat. Para Omar, preguntan, ¿cuáles son los en política que se tienen al día de hoy para fomentar la conservación de bofedales y su importancia en términos de cambio climático? Sí, gracias. En el Perú, en general, ha avanzado mucho de la mano, no solamente con el tema del Ministerio del Ambiente, sino con el sector agricultura. Por un lado, tenemos los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos con una ley, digamos, que se dio ya hace algunos años, que ha sido recogida muchísimo por la SUNAS, en este caso la Superintendencia de Administración de Agua y Saneamiento, y que promueve de alguna manera estos mecanismos para los retribuyentes, digamos, de la parte alta y los contribuyentes de la parte baja, ¿no? También están los avances en lo que se llaman las tipologías de proyectos de siembra y cosecha de agua que tiene el sector agricultura, para poder conectar precisamente lo que le llaman ellos unidades hídrico-productivas con propuestas de abastecimiento de agua en diferentes comunidades, por ejemplo, con el tema de riego, diferentes sectores, ¿no? Entonces hay como toda una tendencia, digamos, obviamente aunada a los beneficios ecosistémicos que diferentes, que puede generar, obviamente, a partir de diferentes decisiones y medidas, ¿no? Donde todavía creo que hay un vacío, o sea, que tiene que avanzar en paralelo a estas políticas nacionales, es en la conexión con las políticas regionales y locales. Ahí hay todo un camino todavía que transitar, porque hay dos elementos estructurales que deben avanzar, me parece, desde mi punto de vista. El primero de ellos, una real descentralización para las decisiones locales, para poder, digamos, negociar dentro de sus propios territorios y poder atraer inversión. Ahí creo que hay todavía un freno. Y el segundo de estos es la posibilidad de permear en el sistema de inversión pública proyectos de, digamos, en este caso, restauración o proyectos de recuperación de ecosistemas que son integrados y que no son sectoriales. Entonces, ahí tenemos un problema muchas veces de intersectorialidad desde el Estado. Diría eso como una opinión general. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Para Javier, tenemos una pregunta. Javier nos ha comentado acerca de la mirada de abajo hacia arriba y de arriba abajo de la restauración, ¿no? Desde lo local hasta lo nacional y cómo se mira desde lo nacional lo local, ¿verdad? Pero nos pregunta el público, ¿de qué manera la normativa, de qué manera oficialmente se está contemplando esa participación de las comunidades en la toma de decisiones y en la toma de acciones sobre la restauración? ¿Cuál es el marco político que existe para ello? Bueno, un primer escenario es el escenario municipal, ¿no? En el escenario municipal, ahí las comunidades tienen una participación directa, son arreglos institucionales, vamos a decir así, no tan formales en el contexto de una cuenca, por ejemplo, y hay la posibilidad de establecer esos acuerdos para la protección de cuencas, la restauración, ¿no? La regeneración natural. Y en el contexto nacional, eso es facilitado por la NDC del país, que reconoce la gestión comunitaria como un instrumento central para la gestión del agua, porque Bolivia tiene dos metas, una en agua y otra en bosques. Entonces ahí hay una oportunidad gigantesca para trabajar el tema de la gestión comunitaria, ¿no? Fortalecer esas capacidades. Ahora esas capacidades tienen que ser establecidas y tienen que fortalecerse con una serie de instrumentos que se necesitan, instrumentos de política pública vinculados a la agenda de cambio climático, para que ese rol de las comunidades sea fortalecido, ¿no? Así lo vería, digamos, de manera muy, muy global, ¿no? Espero haya respondido a la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias, Javier. Tenemos una pregunta para Marta. Nosotros, desde el sur, en nuestra cosmovisión andina, tenemos una serie de elementos ancestrales que componen esa visión de paisaje, ¿no? La madre tierra, los roles y los saberes de hombres y mujeres en la toma de acción sobre la conservación y la restauración de los bosques.
y queríamos invitarte a que nos compartas un poco cuáles son los principales elementos de la cosmovisión maya en la gestión de los paisajes, cuáles son los roles de hombres y mujeres, de qué manera la sabiduría ancestral en este momento todavía se conserva y se vive. Gracias. Bueno, dentro de la cosmovisión maya existen varios principios que son la base, digamos, del desarrollo desde una percepción de la cultura. Y creo que es importante, ¿verdad? El territorio como tal se considera como un espacio de interacción entre la naturaleza y la comunidad, siendo uno solo, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, en tiempos pasados, por ejemplo, las comunidades tenían normas establecidas donde antes de botar un árbol pedían permiso a la tierra, por ejemplo, y establecían sus mecanismos de recuperación de las áreas basados en esta forma de ver el bosque. Hoy por hoy, por ejemplo, hay comunidades donde hasta el día que tú te mueres, tienes la oportunidad, digamos, de que boten un árbol en tu honor para todos los servicios funerarios, por ejemplo. Entonces, son elementos que se dan dentro de la cultura. Y desde el marco del proyecto Kushish Kanu, nosotros también hemos estado ya no solamente interactuando con los actores que han tenido históricamente una relación con el bosque, como los guardabosques comunitarios, los alcaldes comunales, los comités de agua, que han sido como nuestros actores que siempre han estado en esos espacios de conservación. Hemos abierto un poco el abanico y invitar a las comadronas, por ejemplo, a las mujeres parteras, que hacen un trabajo muy interesante y muy importante en el uso de las plantas nativas, en las plantas medicinales que están en los bosques. Hemos invitado también a los curanderos, a los que hacen todo ese trabajo de las personas que sufren, digamos, de quebraduras en los huesos, y hemos invitado a ellos a participar en esos procesos de identificar ese tipo de recursos. Es importante mencionar que entre los elementos que ellos identifican es la parte de que es el tema de la complementariedad, ¿verdad? De que nosotros como personas requerimos y necesitamos de los recursos que tenemos disponibles y hemos aprendido a vivir con ellos, ¿verdad? Entonces, es interesante y solo quisiera acotar un punto. Por ejemplo, ahora con todo esto el tema de la pandemia, del COVID, muchas personas empezaron a recuperar el uso de plantas medicinales que se habían quedado en el olvido y que ahora los fueron recuperando para fortalecer su sistema inmunológico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay elementos muy importantes de la cosmovisión como la dualidad, la complementariedad, el equilibrio que se busca en el accionar, en el uso de los recursos. En Guatemala se han hecho ya esfuerzos. El Instituto Nacional de Bosques tiene hoy por hoy una unidad de pueblos indígenas y ha generado un calendario, en base al calendario maya, un calendario forestal que toma en cuenta justamente esos principios del uso, digamos, de las estaciones de la luna, las estaciones de la lluvia, los indicadores ambientales propios de la cultura, para tomarlos en cuenta en los mecanismos de restauración. Por ejemplo, en qué época o en qué estado de la luna es idóneo recolectar semillas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son procesos que se están haciendo, creo que son esfuerzos que van a contribuir fuertemente a la restauración. Muchas gracias, Marta. Siempre, al momento en que hemos movido nuestras cabecitas, Omar y yo, vemos que siempre, mientras más conversamos, más puntos en común encontramos entre el sur y el centro, tanto en las culturas mestizas como en las culturas indígenas y el conocimiento. Muchas gracias. Así es. Finalmente, Gracias finalmente para Marco, tanto Omar como Roberto han empezado en la charla del día de hoy hablando de todas esas técnicas que se aplican para conservar y gestionar adecuadamente el agua en los paisajes. Y usted cerró su mensaje hablando de la importancia de la eficiencia en el uso para hacerle justicia a todos esos esfuerzos que se hacen desde las partes altas y en los espacios naturales. Y la importancia de la eficiencia en el uso urbano.
pero hablemos un poquito del uso que se da para la producción agrícola en los sistemas familiares, sobre todo en un país como el nuestro, en el que la agricultura familiar es la que nos alimenta, ¿verdad? ¿De qué manera se integra? Y viene una pregunta del público acerca de la articulación de las técnicas para hacer más eficiente el riego, quizá en la agricultura familiar. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Bueno, una primera cosa, yo creo que los agricultores son actores importantes en una cuenca, si miramos el conjunto del territorio, en primer lugar, ¿no? Y que de allí se origina, de ahí viene a los mercados casi el 70% de los alimentos que ellos proveen. Eso primera cosa. Segundo es que en los últimos años ha habido un proceso, yo diría, de tecnificación del riego. Ha crecido bastante el riego por aspersión, ¿no? Y el riego por goteo en algunos casos, y en algunos casos todavía persiste el riego tradicional que consume bastante agua por cultivo, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay inversiones que se han hecho ya de parte tanto como esfuerzo comunitario, pero también como aporte del gobierno del Estado. Allí hay ciertos avances y por tanto, pues aportan en este proceso de adaptación, ahora son muy importantes, ¿no? Como he señalado antes, al elevarse la temperatura, los cultivos ahora requieren más agua. 56% de lo que llueve se evapora y vuelve otra vez a la atmósfera, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, ¿no? Estas prácticas que se vienen haciendo son tan importantes, tan vitales, y que son reconocidos además por los propios campesinos. Los que finalmente están restaurando son ellos. Acá hay una movilización comunitaria para la restauración, ¿no? Un conocimiento tradicional puesto en valor también, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la optimización. Es decir, si invertimos arriba, tenemos que cosechar también abajo, ¿no? Una parte son los agricultores, pero por otro lado, la ciudad. Hay que señalar un punto, en la ciudad hay una pérdida de agua no facturada más o menos a nivel nacional de 40%, ¿no? Eso se pasa, entonces, eso tiene que ver con la ineficiencia en el uso del agua. Y eso tiene que corregirse, ¿no? Y allí hay medidas y políticas públicas que emana desde la SUNAS, desde la Superintendencia Nacional de Saneamiento, que está apoyando esto, y en el caso nuestro de este proyecto igual, ¿no? Justamente estamos en un proceso ahora de consultoría para reducir esas pérdidas, pero también hay que trabajar en la cultura del agua, es decir, en la población, en la gente, en el usuario, ¿no? No es un problema solamente del Estado o un problema que tiene que ver con las instituciones. Tiene que ver también con la gente, la cultura del agua, cómo desarrollamos una cultura del agua. Y en esa dirección yo creo que hay iniciativas muy interesantes a nivel nacional, que lo está manejando la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, y también la SUNAS, trabajando mucho con niños, ¿no? En concursos e incorporando en la currícula escolar temas sobre esto. Y yo creo que esos son los cambios que tienen que ayudar a esta transformación que buscamos. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Clarísimo. Ay, perdón. Clarísimo el mensaje. Bien, lamentablemente el tiempo, que es nuestro más estricto orden, ya ha llegado a su fin. Entonces, le doy las gracias a todas las personas que han participado, tanto a Roberto como a los 4 panelistas. Y para dar las palabras de cierre, invitamos a Ricardo Ricardi, quien es director del programa País en el Betas Bolivia, para darle el último toque a la sesión de hoy. Muchas gracias. Sí, me toca cerrar el evento, este lindo evento. Saludo a las colegas y los colegas en este evento tan importante y que se desarrolla este 26 de marzo cuando celebramos el Día Mundial del Clima. Quiero agradecer también de manera particular a Francisco Medina por esta linda iniciativa y felicitar obviamente a todo el equipo organizador y los panelistas. Quiero resaltar la importancia de los bosques que va más allá de conservar el ecosistema como tal. Hoy hemos entendido que los bosques contribuyen también a la reducción de la vulnerabilidad a diferentes amenazas, tanto naturales como antrópicas, de un territorio, ya que incrementan la resiliencia del paisaje, pero también de las poblaciones que viven
en y de el bosque. Por lo tanto, su contribución a la adaptación al cambio climático desde lo social, ambiental, cultural y económico es fundamental. Por otro lado, los bosques contribuyen a mitigar el cambio climático si se reconoce su rol como reservorios de carbono y el potencial de captura de gases de efecto invernadero. De aquí el doble rol en sus funciones y por ello la necesidad de establecer políticas y estrategias que definan su conservación, restauración y manejo sostenible. Es fundamental que los bosques aporten al bienestar de su población, por eso el trabajo conjunto, participativo y consensuado debe apoyar la toma oportuna de decisiones y gobernanza de los recursos naturales. Y ello parte de dar la real importancia que tienen los bosques y el agua para la vida. Por este motivo, abogamos para que cualquier iniciativa de desarrollo territorial que vaya a ser implementada sea de largo plazo y enfocada al manejo sostenible de los ecosistemas. En este contexto, la articulación con los gobiernos parte de integrar nuestra experiencia en diferentes temáticas, desde la protección de fuentes, del cuidado de las cuencas, la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, pero también del manejo sostenible de los recursos naturales por parte de la población que lo habitan, a través de la promoción de acciones que reduzcan los altos índices de vulnerabilidad a los que están sometidos, fortaleciendo su resiliencia y aumentando así sus capacidades adaptativas. Finalmente, en ese marco, no podemos olvidar continuar profundizando el trabajo con enfoque de género, interculturalidad y desde lo intergeneracional, dado que justamente los sectores más vulnerables en estos contextos son las mujeres, la niñez y los jóvenes, a pesar de que sus acciones son vitales si hablamos de la sostenibilidad de bosques, aguas, suelos y sistemas agroalimenticios. Bueno, quedan muchos retos, pero hoy se han marcado interesantes puntos de reflexión y sobre todo de acción para una agenda de cambio hacia la resiliencia. Estamos seguros que el trabajo es arduo, pero el compromiso del VETAS y todos sus socios es firme y consciente de que solo tenemos una casa, nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, Marco, Omar, Marta, Javier, Roberto, Vinolia y Caspar. Entonces, con estas palabras nos damos la despedida. Hasta pronto. Muy bien, Natalia, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Francisco. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Gracias.